Está en línea el vicegobernador Alejandro Palmieri, a quien ya saludamos. Muy buen día, Alejandro, Roberto y Macarena te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Roberto Macarena, toda la audiencia de la radio. Buen día. Gracias por Muchas estos minutos gracias. con nosotros, Alejandro. Bueno, muchas cosas por charlar en esta mañana. Entendemos, también tiene una agenda bastante apretada, pero entonces vamos a empezar sin más vueltas a consultarle por el conflicto docente, ¿no? Que todavía no encontró solución. De hecho, hoy UNTER le solicitó, leíamos hace instantes en los títulos, a Estopielo no descontar los días de paro. ¿Cuál es la perspectiva del gobierno, además con el dictado de la conciliación obligatoria? A ver, el conflicto con el sector docente, fundamentalmente con el gremio UNTER, viene desde hace un tiempo, casi desde el inicio del ciclo lectivo. Es el único sector de trabajadores de la administración pública argentina con quien todavía no se ha podido acordar la pauta salarial para el primer semestre. Porque si bien uno hoy escucha o lee que ATE está planteando adelantar la discusión de revisión de la pauta, etcétera, etcétera, está acordada la pauta salarial del 24% hasta junio. El encuentro que estaba previsto para mediados de junio de revisar la pauta salarial con el avance de la inflación, con los tiempos que corren, hasta parece lógico y planteo de ATE de pedir que ese encuentro de junio sea en mayo y se va a hacer este viernes. El único de los gremios que agrupa trabajadores estatales remedinos que nunca acordó o aceptó la oferta del gobierno es el gremio UNTER. En 4 oportunidades el gobierno del Estado llevó propuestas superadoras a la mesa de diálogo y siempre la respuesta fue rechazo y paro, rechazo y más paro. Y en la última oportunidad rechazo y 2 semanas de paro, 48 horas la semana pasada, 48 horas esta semana. El lunes el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, que implica el cese de la medida de fuerza, o sea, la suspensión del paro que estaba previsto para hoy y mañana, y la convocatoria el viernes a una nueva mesa de diálogo para, de parte del gobierno, plantear una propuesta, y la gobernadora fue clara en eso de cambiar el eje y la metodología, y que no sea propuesta y rechazo, oferta y rechazo, sino que sentado en una mesa de discusión, hay tiempo para liquidarlo a ver de mayo, los trabajadores o los representantes de los trabajadores y los representantes del gobierno encontrar una propuesta en conjunto, sabiendo que cuando hay economía o plata de por medio hay limitaciones, no hay, la oferta tiene un límite, la propuesta salarial tiene un límite que es lo que se puede pagar sin incurrir en incumplimientos salariales. Creo que por ahí pasa esta semana, obviamente que ya ha habido varios días de paro en marzo, en abril, planteado para mayo, y en alguna de estas oportunidades ha habido descuentos, va a haber, no de todos los docentes, sí de los que hicieron la jornada de huelga, ¿no? Del paro. Pero justamente, Palmieri, es lo planteado por el gremio docente, bueno, históricamente está esgrimiendo claramente el derecho a huelga. Existe una posibilidad de esto de negociar también que no se efectúen precisamente los descuentos por los días de no trabajados. A ver, el derecho a huelga, y esto es importante dejarlo en claro, y es difícil que vos lo plantees. El derecho a huelga consagrado en la Constitución es que ningún trabajador o trabajadora de ningún sector, privado o público, pueda ser sancionado o despedido o sufrir alguna sanción disciplinaria por hacer huelga o paro. Lo que no implica que debe ser pagado el día de paro o huelga. Eso está clarísimo y hay jurisprudencia de sobra que ratifica esto. Digo esto porque a veces se confunde. El derecho a huelga es derecho a hacer paro y a cobrar. El derecho a huelga, consagrado en la Constitución, es a que los trabajadores o trabajadoras no sean ni perseguidos, ni despedidos, ni sancionados, cosa que obviamente no ocurre, por hacer huelga. Lo que no implica que la jornada no trabajada deba ser pagada. Eso es otro tema, no es un derecho, no es un derecho adquirido, de hecho, repito, hay legislatura de sobra. Entonces, la diferenciación entre los docentes que sí fueron a trabajar y los que no fueron a trabajar son, en algunos de los casos, los días no pagados. Seguramente, como todavía no se descontaron todos los días de huelga que se hicieron, se podrá poner arriba de la mesa, si no se parte la paritaria, se podrá poner arriba de la mesa de discusión del viernes el descuento o el no descuento de la jornada.
Alejandro, a propósito de la materia de la educación, ¿no? Hubo novedades, estuvo reunido con el ministro de Educación, Jaime Persic, y retomaron este tema que había anunciado la gobernadora en la vecina localidad aquí de Bolsón, que es El Manso. Ella había estado, si no recordamos mal, en el verano del 2021. Ahora se firmó un convenio, ¿o en qué instancia de creación está el C35 para las localidades rurales tanto del Manso, de Foyel y Villegas? Sí, ayer el ministro de Educación de la Nación, Jimmy Persic, la verdad que fue claro, y obviamente bienvenido a nuestra provincia con el anuncio y la firma del convenio, ya el compromiso cierto de la construcción de 3 centros educativos técnicas de formación profesional, el que mencionar en El Manso, otro en Catriel y otro con especificación a energías renovables en el área de Sierra Grande. Si uno mira o se imagina el mapa de Río Negro, son los 3 extremos de nuestra provincia. El Manso viene la cordillera con el oeste, Catriel, la ciudad argentina más al norte de la provincia, y Sierra Grande en el extremo sur, este contra el mar en la provincia de Río Negro. La verdad que son absolutamente bienvenidas, son inversiones que el gobierno nacional compromete para seguir llevando, como lo dijo el ministro, que nombró 1.500 escuelas técnicas de todo el país, que han ido cambiando de aquellas ENET, que cuando nosotros éramos chicos ya tenían cierta currícula educativa, hoy, de acuerdo a la zona, más agrícola, más energética, más productiva, más industrial, tienen en cada rincón de la provincia. Hoy se encuentra en la etapa de un compromiso cierto con la firma del ministro de la Nación, de dotarle presupuesto, seguramente también hablando con la ministra Jara, gracias a nuestra ministra de Educación, que pueda dar más pensiones de los tiempos, pero sí, el 3 de marzo de Catriel y el complejo educativo de Sierra Grande ya son, o empiezan a ser una realidad a partir de la firma y el compromiso del gobierno nacional de allá. Estamos dialogando con Alejandro Palmieri, vicegobernador de la provincia de Río Negro. Alejandro, la ruta 23, tan vapuleada, digamos, con el proyectos y presupuestos históricamente interrumpida, se podría decir que ya hay un plazo, hay un tiempo donde va a estar finalizado, y esto va indudablemente a ayudar mucho a la circulación, a la buena circulación en la provincia. La verdad que soy un usuario cotidiano de la Ruta 23, porque ir de Viedma al Bolsón o de Viedma a Bariloche absolutamente es mucho más conveniente hacerlo por la línea sur que por el valle, y cada vez que uno viaja ve que cada vez faltan menos kilómetros para su culminación, hoy quedan decenas de kilómetros de ritmo. Obviamente estamos hablando de una ruta que ya tiene casi 20 años de obra, debería haber sido finalizado antes, pero cuando uno viaja y ve que incluso los fines de semana están las empresas en un sector y en otro, llegando a Itahuapi trabajando, que hay máquinas, que hay movimiento, bueno, uno se esperanza en el que la finalización de esta obra tan anhelada y tan importante para la provincia esté cerca de concretarse. Sin duda que vivimos en Argentina, que los vaivenes económicos, inflacionarios y tal vez la falta de presupuesto, y la Argentina no tiene un presupuesto aprobado, impacte en esto, pero la verdad que, para ser sincero, si uno viaja por la Ruta 23 y lo hago con asiduidad, veo que la obra está avanzando, y eso seguramente va a redundar en que esté terminada pronto. Alejandro, también está al tanto de, creo que ayer circuló el pedido a Vialidad Nacional, no sé, las gestiones del gobierno provincial a esta con esta cuestión, pero para los accesos aquí que son, ¿no?, de la Ruta 40 también hay algún tipo de gestión en este sentido, porque bueno, se hablaba del acceso sur o norte a nuestra localidad, que siendo la ruta un punto neurálgico para tanto los residentes como para los turistas, está también siempre en agenda y en discusión. No estoy al tanto de los pedidos de ayer, pero en uno de los actos que estuvimos aquí en la capital provincial estaba el delegado de Vialidad Nacional para toda la provincia, Gustavo Casas. Imagino que al tanto, siendo una ruta nacional tan relevante como la 40, imagino que están al tanto y que estarán pensando en tomar las medidas correspondientes. Sé de los inconvenientes que tiene el ingreso, y bueno, por el norte para el sur al Bolsón, en una ruta no solamente importante para los argentinos, sino un emblema también para toda la Argentina, ¿no? La ruta que tenemos
de la cordillera. Imagino que con todas otras rutas nacionales que tiene nuestra provincia, estará dentro de la agenda del gobierno nacional o de Vialidad Nacional para trabajar y para arreglarla, ¿no? Siempre parece que es la temporada invernal y queda lejos, pero está a la vuelta de la esquina. Bueno, sería bueno que se retomen o que se hagan los trabajos necesarios antes de que no se puedan hacer, porque ustedes saben que hay una veda cuando se acerca el invierno, que trabajo con pavimento o con asfalto se imposibilita hacer con el frío. Uh-huh. Alejandro, algunos apuntes, algunos temas conoció días pasados, objeciones con referencia a los vuelos de la gobernadora Arabela Carreras con comitivas y con el costo y las contrataciones directas objetadas por considerarla muy oneroso, con diferencias, por ejemplo, lo que cuesta los aviones sanitarios. ¿Qué nos tiene para decir, Alejandro? Sí, se centró una controversia, yo creo que sin sentido, y después obviamente de un título periodístico yo tengo mucha tela para cortar. Río Negro, por decisión de la gobernadora, encaró la compra de un avión sanitario, un avión propio. Esto tal vez generó la opinión de si es necesario un avión, vale cientos de millones de pesos. Si uno ve cuánto sale un vehículo, una camioneta o un camión, rápidamente se va a dar cuenta que el costo o el precio de un avión es de cientos de millones de pesos. No conozco con profundidad el mercado aeronáutico, pero son los costos que hoy tienen las cosas, no solamente en Argentina, sino hay que traerlo, no existe a la venta de estos aviones en nuestro país. Lo que sí tengo para aportar, de las 24 provincias de la República Argentina, sacando la ciudad de Buenos Aires, que obviamente tiene dimensiones de ciudad grande y no de provincia, de las 23 provincias de la República Argentina son contados con los dedos de una mano, literal, las provincias que no tienen avión propio. Algunos, como Córdoba, tienen más de 10. Algunos, como Neuquén, tienen aviones y helicópteros. Provincias como, por ejemplo, Tucumán, que tiene 10 veces menos de territorio que Río Negro. Río Negro tiene 202.000 kilómetros cuadrados de superficie. Tucumán apenas supera los 20.000. Tienen avión. ¿Por qué digo esto? La necesidad de que Río Negro cuente con un avión propio creo que es absolutamente justificada. Después son terreno periodístico, las opiniones de si es caro, si es barato, si se compró en cuál o tal momento. La gobernadora aprovechó, creo que está bien, el ingreso extraordinario que brinda una renegociación de un contrato petrolero, un ingreso en dólares que se da cada tanto cuando se renueva una área petrolera. Los ingresos extraordinarios por la renegociación de áreas hidrocarburíferas no pueden, por ley, ser destinados a gastos corrientes. Digo esto porque ayer alguien me decía, y el salario docente no se puede destinar un ingreso de única vez destinado a sueldos, porque cuando se finaliza este recurso queda el compromiso y habrá imposibilidad de pagar, pero además hay limitaciones legales. Entonces yo creo que Río Negro no solamente debe tener un avión, sino que también, y ustedes como cordilleranos lo saben bien, creo que también el siguiente paso debería tener un helicóptero para muchas de las urgencias que solemos tener. Ayer hablaba con algún colega del Valle, de Roca, de mi ciudad, y ponía un ejemplo, ¿no? Desde Viedma hasta el Bolsón, y uno va por asfalto, imaginemos que va por el Valle, hay casi 1.200 kilómetros de la capital provincial a una de las ciudades importantes de nuestra provincia, como es el Bolsón. 1.200 kilómetros. De Roca, yo soy nacido en Roca y no tienes esa distancia en la cabeza, de Roca a Capital Federal hay menos de 1.100. Entonces, entre dos ciudades de Río Negro, es casi como un viaje de Roca a Buenos Aires en el que hay que atravesar 3 provincias. Esas son las distancias que tenemos en la provincia de Río Negro, que a veces inevitablemente hacen necesario contar con una aeronave para los vuelos sanitarios, para los traslados de nuestra obra social. Todo lo demás creo que mucho dime directo por turismo, tal vez, no sé si político, pero del periodismo, lo que sí creo es que Río Negro necesita, como otras 18 provincias en el país, tener un avión, y también creo en el corto plazo contar con un helicóptero con sede en la zona de la cordillera. A propósito del sanitario, ¿cuál es la base y cuál es el criterio de uso, Alejandro? A ver, los aviones sanitarios, eso es otra de las cuestiones. Uno no sale en los diarios o no es noticia periodística cada día que hay un vuelo sanitario de IPROS o de salud pública
de Vierma a Roca, de Bariloche o de Valle a Bariloche o de cualquier ciudad a Buenos Aires. No es noticia, pero hay muchos y con mucha cotidianidad, por eso hay servicios contratados tanto en litros como en salud pública. Obviamente que el criterio y las prioridades seguramente las determinarán los médicos, será para uso tanto de nuestra obra social como de nuestra salud pública, y por eso te decía, creo que tener un avión es necesario. Indagando y averiguando, encontré por ejemplo que Córdoba tiene 7 aviones y 4 helicópteros. Bueno, este es un primer paso de Río Negro para dejar de depender de las contrataciones y también para tenerlo cuando la urgencia lo requiere. Muchos de esos vuelos cuando se contratan tienen que venir de Buenos Aires, los servicios de transporte aéreo, puede ser un sanitario, y a veces las urgencias ameritan que esté con sede aquí en la provincia, ¿no? Alejandro, ya casi para finalizar, una consulta con referencia, bueno, al proyecto de hidrógeno verde aquí en la provincia. Hace pocos días la legislatura finalmente ha aprobado la desafectación de un gran número de hectáreas para en la instalación justamente de este emprendimiento energético que, bueno, se anuncia, ¿no?, con grandes beneficios en general para la provincia y para el país. Con referencia a esto, hay presentaciones, hay cuestionamientos desde comunidades originarias, justamente de que partes de esos territorios componen justamente el lugar de asentamiento de comunidades y que debería eso pasar por consultas previas. ¿Cómo se encuentra esto? Primero, una aclaración. La palabra correcta no es desafectación de hectáreas, porque las hectáreas siguen siendo provinciales. Las hectáreas, las tierras en cuestión... No, esto sé que es un término lingüístico, pero bueno, para aclararlo, ¿no? Son tierras fiscales provinciales que siguen siendo provinciales, no hay transmisión de dominio. Hay una concesión de uso específico para la instalación de parques eólicos y una concesión de uso específico no excluyente. ¿Qué significa? Que debajo de, me dijeron no digas molinos, pero para que la gente lo está escuchando mucho más gráfico el molino, me dijeron hablar de aerogeneradores y no de molinos, pero los que no son expertos hablamos de molinos. Debajo de esos molinos, tranquilamente, y como ocurre por ejemplo en la zona de Pomona, de Valle Medio, debajo de esos molinos puede haber otras concesiones de uso, agrícola, ganadero, que otorgue la provincia, y sin ceder el dominio. Esto lo quería aclarar porque la provincia no le está cediendo el dominio, ni le está vendiendo, ni está entregando la soberanía de un solo metro cuadrado de la provincia y una concesión de uso. Respecto al planteo de las comunidades originarias, en esto, uno de los planteos que nos hicieron, lo recibimos de la legislatura, era que se cumpla la ley tal, la ley de relevamiento. No solamente esa ley se debe cumplir, se deben cumplir todas las leyes. Respetar los relevamientos que estén hechos como corresponde a la comunidad originaria, respetar las leyes ambientales, respetar las leyes de estudio de impacto ambiental. Entonces, este primer paso no obstaculiza o no excluye todo lo demás. Las leyes de comunidad originaria de reglamento y las leyes ambientales deben ser cumplidas en cada uno de los pasos que se dé en este proyecto. Eso sí, tenemos que tener en claro de que obviamente que va a haber un gran número de hectáreas de la provincia de Río Negro que van a dejar de tener el escenario que tienen hoy, estepa, de tierra tal vez improductiva, ociosa, para pasar a tener los molinos o los aerogeneradores eólicos que conocemos y que se ven en otra parte de la provincia. Va a ser, cuando esté el proyecto culminado, el parque eólico más grande de la República Argentina por la cantidad de energía eléctrica que debe generar para la planta de hidrógeno de aquí a un largo plazo. Pero no se excluye ni se pasa por arriba ni se vulneran otras leyes vigentes de comunidades originarias, ni ambientales, ni urbanísticas, que también preocupaba al caso del municipio de Sierra Grande cuando se haga la obra. Claro. Alejandro, muchas gracias por estos minutos con Ventana Andina. Nada, por favor, a ustedes. Hasta el próximo contacto. Hasta la próxima. Muchas gracias, buen día. Hablábamos con Alejandro Palmieri, que es el vicegobernador de la provincia de Río Negro, repasando varios temas, lo que atañe al conflicto con UNDER, conflicto con los y las docentes. Hablamos también, claro, de hidrógeno verde y de las rutas y las obras en la provincia.